Bienvenidas, bienvenidos, Democracia en Pantalla. Ya estamos aquí listos para comenzar. Nos acompaña el profesor Sergio Martín Tapia Argüello, quien está ahora trabajando en la Universidad de Coimbra y es egresado de la maestría en el posgrado en Derecho de la UNAM. Bueno, entre otras muchas cosas, un académico de CEPA que hoy está en Portugal para comentar una película que tiene que ver con la historia de Portugal y su colonización en África, en Angola concretamente, Un día más con vida del 2018. Bienvenido, Sergio. Muchas gracias, amigo. Muchas gracias igualmente al instituto y muchas gracias por la invitación. Yo, el día de hoy vamos a hablar un poquito sobre esta película, una película que a mí me pareció muy interesante Súper. y yo quiero platicarles un poquito sobre la historia, ¿no? A ver, porque esta película me parece importante por cuestiones tanto personales como históricas del país en donde estoy. Como quizá ustedes saben, Angola fue un país colonizado por Portugal. Durante el siglo XVI, aproximadamente en 1500, me parece que 1540, por ahí, los portugueses empezaron a tener contacto con lo que ahora es el territorio de Angola. De 1500 y tantos hasta 1975, lo que ahora es Angola fue una colonia portuguesa. Tuvo sus momentos, ¿no? Porque obviamente, como ustedes pueden imaginar, durante el siglo XV, durante el siglo XVI, Portugal no tenía la capacidad militar, no tenía la capacidad física, material, de dominar todo el territorio de lo que ahora es Angola. A pesar de ello lo intentaban. O sea, no es que dejaran de intentarlo, ¿no? Se considera que a partir del siglo XIX, ¿no? Con unas conferencias que se hicieron para básicamente repartirse el mundo por parte de los europeos, pues la colonización de Angola se dio a profundidad, ¿no? Y si ustedes ven en un mapa, Angola está en la parte subsahariana de África, está en la parte sur, está ahí casi en Sudáfrica, ¿no? Igual que Mozambique, ¿no? Que también están en regiones, en regiones similares. Y aquí hay algo muy importante que ustedes tienen que ver, el hecho de que Portugal haya sido quien colonizó gran parte de esta zona se debe a la historia de Portugal. Portugal es un país pequeño, Portugal es un país que se encontraba rodeado en ese momento de grandes potencias, se encontraba en ese momento rodeado de principalmente los reinos de Castilla y León, lo que posteriormente se ha conocido como España, estaba rodeado por los imperios mozárabes, ¿no? Lo que es ahora el andaluz, ¿no? La Andalucía española, pero también por las partes del norte de África, que eran básicamente parte de los imperios árabes, y entonces no tenían posibilidades de crecer en ningún sitio, ¿no? Si no era a través de la guerra. Entonces lo que ellos hicieron fue lanzarse a la mar, ¿no? Y cuando se lanzan a la mar, algo que platicábamos hace no mucho tiempo, ¿no? Con unos amigos, era que ellos aprovecharon los conocimientos de los árabes y los judíos expulsados de España tras la reconquista, o lo que se llama normalmente la reconquista de España, por parte de los reyes católicos, y aprovecharon el conocimiento que tenían estos pueblos que estaban mucho más avanzados tecnológicamente que los Sí. europeos de la época, pues para saber cómo navegar en el mar, ¿no? Platicábamos. Ahora está totalmente confirmado, ¿no? Por ejemplo, los primeros contactos que tenemos entre América y Europa se dieron por los pueblos nórdicos y en Sí, Canadá. vikingos. Ajá. Sí, los vikingos en Terranova. Nueva Eh, Escocia. sí, Terranova, Nueva Escocia. Y esto tiene algo de sentido, ¿saben? Tiene algo de sentido porque la manera en la que tecnología se desarrolla tiene que ver con la manera en la que tú entiendes el mundo. Y el mundo en el momento de la expansión europea se consideraba como el centro de la realidad concreta, ¿no? Es decir, incluso los griegos, ¿no? Pensaban en estos términos de nosotros somos el centro del mundo. Y pues pasa un poco como China, pasa un poco como los imperios también en lo que ahora es nuestra América, ¿no? En el Semanáhuac. Si nosotros somos el centro del mundo, pues ¿para qué queremos conocer otras cosas? ¿No? Portugal tiene la necesidad de salir, ¿no? Y incluso un detalle tal vez poco conocido para las personas que somos hispanohablantes es que gran parte del entrenamiento como navegante de Cristóbal Colón se desarrolló aquí en Portugal, porque precisamente aquí en Portugal Cristóbal Colón tenía acceso a los conocimientos, a las saberes, a las formas de ver el mundo
de los árabes y los judíos, que en España pues estaban prohibidos. Y gracias a eso, junto con los mapas, junto con todo, fue que se logró el contacto entre los dos mundos, que tuvo como consecuencia las guerras coloniales de exterminio y conquista de Europa por parte de lo que era el territorio americano, ¿no? Entonces, no vamos a romantizar las cosas diciendo que es un descubrimiento, porque obviamente nadie puede descubrir algo que ya existe, ¿no? Claro. Se descubren cosas nuevas, ¿no? Y ni África ni América eran cosas nuevas, eran lugares en donde vivía gente, en donde habitaba, y que a través de guerras de conquista y colonia se construyeron relaciones de dominio, ¿no? Entonces, un día más con vida es la historia del proceso de independencia de Angola. Portugal tuvo la dictadura fascista más larga de la historia y Sí, la dictadura occidental más larga de la historia, el llamado Estado Nuevo. El Estado Nuevo fue una dictadura dirigida por Antonio Oliveira Salazar, que fue profesor en esta facultad, que de hecho, como una cosa muy curiosa, voy a decirlo así, hubo un proceso de desnazificación, de desfascistización de todas las instituciones, a diferencia de España, por ejemplo. Sí hubo un proceso de transformación radical, pero en la Facultad de Derecho sigue habiendo un salón en donde están los ilustres exalumnos de la Universidad de Coimbra y está la foto de Salazar ahí. O sea, la foto del dictador está ahí sí, sí, todavía. Entonces, falta un poquito, digamos, de sí, depuración. sí, simbólicamente, ¿no? Sí, claro, Ahora, claro. ahora la cuestión es, durante los años 50, después de la Segunda Guerra Mundial, como que los países de Europa se dieron cuenta que la conquista colonial del territorio era demasiado pesado, demasiado duro, demasiado complicada, demasiado difícil y potencialmente demasiado peligrosa para mantenerse como la normalidad. Entonces, la mayoría de los países europeos decidió buscar una nueva forma de colonizar, ¿no? El neocolonialismo, que le llamamos, en donde ya no tienes un dominio del territorio, sino un dominio de las formas institucionales a través de mecanismos que se presumen neutros e internacionales. Fondo Monetario Internacional, Banco Mundial, la creación de la Organización de las Naciones Unidas con sus principios, ¿no? Porque los principios son profundamente coloniales. Claro. Pero el único país que se negó a llevar a cabo ese cambio fue precisamente Portugal. Portugal, lo reitero, es un país físicamente muy pequeño, que me parece que el territorio de ultramar, es decir, las colonias, era más del 90% del territorio de Portugal. Sí, era más Entonces, grande la colonia que el propio país. claro, entonces como que Portugal decía, no, pues ¿cómo le vamos a hacer esto? Sobre todo después de perder Brasil, ¿no? Que era como, Brasil era, digámoslo así, la joya de la corona del, de la colonia portuguesa, y entonces se negó sistemáticamente. Las colonias sirvieron o tuvieron un doble propósito. Por un lado, el enviar a gente indeseable, ¿no? Es decir, la gente que hacía mucho ruido aquí en Portugal era enviada a las colonias por la fuerza en muchas ocasiones, a cárceles o a colonias de reeducación, de reaprendizaje, de trabajo forzado, por un lado, y por el otro, la eliminación de la pobreza sistémica. Es decir, la gente que era muy pobre, que no tenía tierras, que no tenía nada, pues no le iban a quitar la tierra a un rico de Portugal. Lo que iban a hacer era jalarse a todos sus pobres y mandarlos a Angola. Y en Angola darles tierra y decirles, pues mira, el gobierno del Estado Nuevo, de la dictadura fascista, te está dando tierra. Si tú no la aprovechas, es porque entonces tú no quieres, ¿no? O sea, un poquito como el que es pobre porque quiere, porque si tú no quieres ser pobre, entonces te vas a Angola, te vas a Mozambique, te vas a Cabo Hay Verde. oportunidades y todo eso. Entonces, en gran parte, por eso fue que el Estado Nuevo se negó a esta nueva forma de colonizar.
La otra medida o la otra cosa, pues es que obviamente se dieron cuenta que ellos estaban materialmente atrasados respecto a los otros países coloniales. Entonces, abrir las fronteras de sus colonias implicaba ser relegados del dominio de sus colonias. Porque si tú abres Angola, si tú abres Mozambique, si tú abres Guinea, lo que pasa es que Inglaterra llega y te recoloniza eso con neocolonialismo y tú te quedas fuera, te quedas bailando, ¿no? Entonces, Portugal se negó y llevó a cabo una guerra, ¿no? Que se conocen como las guerras de ultramar. Aquí, aquí les llaman las guerras de ultramar, que no son sino guerras coloniales, ¿no? En donde del 62, me parece, se empezó a mandar a todos los jóvenes de 18 años para luchar en contra de los movimientos separatistas de las colonias de ultramar. El movimiento más fuerte fue el desarrollado en Angola, ¿no? Angola era el territorio, digámoslo así, después de Brasil, que lo perdió a inicios del siglo XX. No, no, a inicios del siglo XIX lo perdió. El siglo XIX. En el siglo XIX lo perdió, sí. Después de Brasil, pues Angola es el territorio más rico en muchas características, ¿no? Es el más grande, el que tenía las mejores condiciones de explotación capitalista, el que establecía las formas más crueles de dominio y además Angola, el territorio de donde habían salido todos los esclavos que después habían sido vendidos a Estados Unidos, Inglaterra, en toda Europa. Porque, debemos recordarlo, Portugal es el padre del esclavismo moderno, occidental, europeo. Es verdad que la esclavitud ha existido en muchas civilizaciones, es verdad que las sociedades esclavistas han existido a lo largo de la historia, pero la forma sistemática de comprar y vender como si fueran mercancías capitalistas, el culmen es Portugal. Portugal es quien lleva todo este proceso. Y cosa curiosa, Portugal es uno de los primeros países en prohibir la esclavitud dentro de su territorio continental. Pero Así, en pero las, no en sus colonias. pues sí, claro, es así, ¿no? Es Pero es un igual, poco como, igual, y todos los europeos así, ¿no? Los franceses igual tenían la Declaración de Derechos del Hombre y el Ciudadano, claro, pero seguían teniendo esclavos, ¿no? sí. Y sabes, amigo, a mí me llena mucho de sorpresa cuando una persona que es hispanista te dice, no, pero es que, sabes, España era muy avanzado porque las leyes de las Indias protegían a los indígenas. Sí, sabes, yo tenía un profesor cuando estudiaba Derecho allá a inicios del siglo que me decía, en México no existen los esclavos porque la Constitución prohíbe la esclavitud. Ah, no, bueno, no. Entonces, sí, Claro, entonces todos tenemos vivienda digna y tenemos, ¿no? exactamente. Sí, pues no, no. Bueno, ya, simplemente esos eran como unas anotaciones mínimas, ¿no? Del contexto de la película. La película habla del reportaje que Richard Kapuscinski, ¿no? Reportero polaco, nacido en el territorio de lo que ahora es Bielorrusia, pero originalmente era Polonia. Él siempre se entendió a sí mismo como polaco, parte del Partido Comunista, un miembro convencido de la búsqueda de transformar radicalmente el mundo, llevó a cabo en los finales de la guerra colonial. Portugal, en esta gran dictadura que tiene, ¿no? El 25 de abril de 1974, la dictadura es derrotada, porque fíjate que es muy curioso, es aquí como una anotación última, durante el 68, 67, 68, 69, se da un movimiento de estudiantes de las universidades públicas del país, la Universidad de Coimbra, la Universidad de Lisboa, la Universidad de Porto en particular, ¿no? En donde los estudiantes empiezan a luchar en contra del régimen del Estado Nuevo y a buscar libertades de lo que nosotros llamaríamos ahora Estado de Derecho. Entonces, ¿cuál es la respuesta del Estado Nuevo? La respuesta del Estado Nuevo es eliminar el salvoconducto que le había dado a los estudiantes universitarios, porque antes de esa época, si tú ibas a la universidad, no ibas para la guerra. O Ah, sea, ok. la guerra colonial era para los pobres. Si tú ibas a la universidad, no ibas. A partir de ese momento, de ese levantamiento en el 68, el Estado Nuevo elimina ese salvoconducto y son enviados infinidad de personas que en su mente y en su práctica jamás se pensaron ir.
al, a África, ¿sabes? O sea, yo incluso lo veo cotidianamente con mis profesores, con mis compañeros, con amigos, ¿no? Que tienen ahora 70 años, 70 y tantos años, que lo que dicen es, pues es que yo nunca creí que me iba a ir a la guerra colonial, porque yo estaba casado, que yo tenía hijos, porque yo había estudiado, porque yo estaba trabajando, y de pronto un día nos hablaron y nos llevaron, ¿sabes? Entonces, eso tuvo un impacto porque muchos de los líderes que habían estado en los movimientos estudiantiles fueron obligados a ir para allá. ¿Y qué fue lo que pasó? Que ellos, como ha pasado siempre en las grandes revoluciones, se conocieron la guerra y al conocer la guerra llevaron a cabo acciones de guerra y después utilizaron ese conocimiento en contra del Estado opresor que tenían en casa. Entonces, en el 74, un grupo de militares de cúpula media, se levantó en contra del Estado Nuevo, un Estado Nuevo muy debilitado, muy deslegitimado, que ya no tenía apoyo de absolutamente ningún país extranjero, eh, y lo derrocaron. Destruyeron al Estado Nuevo, ya no con Salazar, Salazar había muerto poco antes, sino con Caetano, ¿no? Que es el segundo representante del Estado Nuevo, que tuvo muy poco tiempo, que después se fue a vivir a Brasil, y Y bueno, el Estado Nuevo cae. Cuando el Estado Nuevo cae, con la Revolución de los Claveles, una de las primeras cosas que hace la Revolución de los Claveles es acabar la guerra. Porque dice, a ver, el Estado Nuevo tuvo esta guerra colonial para mantener esto, pero nosotros ya, o sea, ya esto ya se acabó, nosotros hemos... Ya. Y entonces, cuando se acaba la guerra, Portugal y lo que ahora es Angola firman un tratado de paz que declara la independencia de Angola el 11 de noviembre de 1975. ¿Cuál es el problema? El problema es que Portugal, como parte de la Organización de Naciones Unidas, como parte de la OTAN, porque también era parte de la OTAN, tenía compromisos internacionales para el uso de sus armas. Y las armas que se encontraban en Angola eran de Portugal. Jurídicamente, todo el ejército que estaba en Angola era de Portugal. Y entonces lo que pasó fue que surgieron guerrillas dentro de Angola, apoyadas por la CIA, apoyadas por Estados Unidos, apoyadas por el régimen del apartheid de Sudáfrica, que lo que buscaban era conquistar Angola. Y el gobierno que se encontraba en Angola no tenía la posibilidad de utilizar las armas o el ejército nacional porque eran de Portugal. Entonces estaban como atados de manos. En este momento surge el MPLA, que es el Movimiento Popular de Liberación de Angola, que es una escisión del Frente Nacional de Liberación de Angola, ¿no? Que es lo que originalmente había sido, y esta distinción entre el Frente y el Movimiento Popular genera entonces apoyos diferenciados. El Frente es apoyado por Kissinger, es apoyado por Estados Unidos, es apoyado por Zaire, es apoyado por Sudáfrica, es decir, es apoyado por las colonias occidentales, mientras que el movimiento popular es apoyado con armas por la URSS y con muchísima gente por Cuba, ¿sabe? Cuba, de hecho, una de las razones por las cuales Nelson Mandela siempre admiró y lo decía abiertamente a Fidel Castro era porque dice que si Cuba no hubiera ido a Angola, entonces Sudáfrica nunca hubiera terminado la paz. Ese fue como el primer momento en donde el apartheid sufrió una derrota. Cuba lucha en contra de Sudáfrica y es ahí, en estos momentos en donde estamos hablando, donde Kapuscinski, a diferencia de todos los demás reporteros que estaban en Ruanda, decide quedarse. Pero no solo decide quedarse, sino además decide ir a la frontera del sur, a donde estaban los conflictos. La película que estamos narrando habla de este viaje y habla de lo que él vio en el camino. Y habla también de una manera diferenciada sobre cómo entender la historia de los pueblos, no como una historia de grandes hombres, a la idea de Carlyle, ¿no? Sino como una historia construida desde abajo, desde las historias cotidianas de la gente que hace la historia. Sí, de verdad que es una película poderosa, en principio porque a mí me llamó la atención que fuera un documental animado, ¿no? O sea, eso ya luego en principio te pone en contexto,
leí que sus directores Raúl de la Fuente y Damián Nenou, que son españoles, querían utilizar un recurso cinematográfico que mostrara colorido, ¿no? O sea, que atrapara a la gente, ¿no? Y por eso creo que en 2018 ganó tantos premios. Y esto que dices, ¿no? La historia de Kapuscinski, este polaco que está ahí y que es una especie como también de autobiografía que escribe en el 75. La película también se apoyó en testimonios de otras personas que conocieron a Kapuscinski y recrea pues esta guerra que se da ahí en este país que venía de sufrir este periodo colonial y que después tiene todas estas irrupciones, ¿no? Y por la población ahí inerme. Me acuerdo de una película cubana que se llama Cangamba del 2008, que habla de cómo Cuba tuvo pues eso, tenía parte de ejército en África, tenía estos intereses ahí, ¿no? Liberadores, entiendo, ¿no? Pero bien, bien interesante esta guerra civil que se da en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Sí, sí, totalmente. Incluso hay un momento, ¿no? Tanto en la película como en el libro, en donde Kapuscinski dice, esto ya dejó de ser una revolución de liberación. Esto Sí, es un movimiento en el ajedrez de la Guerra Fría. sí, ¿Sale? exacto, exacto, exacto. Es un laboratorio, Angola, en esos años, de lo que está pasando a nivel mundial. Y yo voy a ser un poco arriesgado, pero de lo que está pasando hoy con Ucrania, o sea, Sí, sí. a lo mejor es una extrapolación, pero, o sea, no ha cejado eso. O sea, otra vez tenemos a la Organización de Naciones Unidas, otra vez tenemos a la OTAN, otra vez tenemos un proceso pues eso, de estarse peleando por recursos naturales, porque pues Angola era atractiva y sigue siendo atractiva en alguna medida, pues por todo eso que se puede extraer de ahí. Nos lo has contado en la historia de Portugal, ¿no? O sea, Angola no era, como dijiste tú, este cuento que nos cuentan de que la colonia se hace para mejorar el lugar en el que se llega. No, es para extraer todo lo que puedas y dejar pues ese lugar totalmente empobrecido. Claro, sabes, existe siempre el mito, es un mito colonial, ¿no? El mito colonial del progreso traído por la colonia. Pero en realidad lo que tenemos que ver es que las grandes transformaciones del centro, los países coloniales, se da gracias a los recursos y el trabajo vivo de las colonias. Y que las colonias lo único que reciben a cambio de eso es destrucción y muerte, ¿no? Eso creo que a todos nos queda claro, porque además es un proceso que se reproduce también al interior de nuestras sociedades. Es decir, la sociedad capitalista se ancla en la idea de la extracción del plusvalor de los trabajadores para que un pequeño grupo se quede con todo, ¿no? Hay quien incluso llega a decir que nos tienen que extraer la plusdemocracia que tenemos cada uno de nosotros porque no la sabemos manejar y la democracia no se toca y hay que tenerla en una vitrina, ¿no? Entonces, me parece que el pensamiento colonial se reproduce en muchos sentidos, tanto al interior de los países como también en las relaciones internacionales, ¿no? México, como por ejemplo en América Latina, Brasil y Argentina, tienen un carácter de país intermedio, porque nosotros somos países colonizados que a la vez han funcionado como países colonizadores, ¿no? Los tres en particular. Y es algo que se reproduce también en África. Si, si ustedes se acercan a los países africanos, la figura o la idea que se puede tener de los países que se encuentran en mejores condiciones en África es muy parecida a la que se tiene en otros países que no sean estos tres que he mencionado de América Latina, ¿no? Como extracción. Parecería que la forma imperial es la única posible en la modernidad occidental, ¿no? Como que la única manera de que un país esté bien es apropiándose del trabajo y los recursos de otros. Pareciera, yo no lo creo así, pero el sentido común de la visión imperial reproduce la idea de que es necesario hacer esto. Ajá, y de hecho, bueno, o sea, para sobrevivir nosotros necesariamente tenemos que explotar a otros, ¿no? Y entonces vender la idea, que eso es terrible, ¿no? De un sistema democrático que está sustentado sobre este colonialismo, ¿no? O sea, es decir, para tener estas instituciones y este nivel y calidad de vida, necesitamos
tener un sistema de explotación en otro país que sostenga esto, ¿no? Y eso implica incluso para México también, ¿no? De alguna forma que, es decir, tienes que sostenerla sobre, pues, este juego que le haces a Estados Unidos para permitir ese control sobre la migración, ¿no? Sobre Centroamérica, y eso puede llegar a ser terrible cuando uno lo descubre, ¿no? ¿Cuánto nos cuesta nuestro sistema político? ¿Cuánto nos cuesta nuestra democracia? Sí, sí. Yo creo que todas estas reflexiones son muy importantes y muy interesantes, ¿sabes? Porque para algunas personas podría parecer que esto es algo histórico, en el sentido de que es algo que ya pasó, pero la historia no se muere, la historia se reproduce constantemente. La historia es algo demasiado importante para quedar en el pasado. Y entonces esta reconfiguración de la historia no es solamente que las cosas que pasaron sean reinterpretadas, sino que esas reinterpretaciones nos permiten observar el presente de una manera diferente, ¿no? Cuando nosotros vemos, por ejemplo, la película de Kapuscinski, tenemos que cuestionarnos también las formas neocoloniales que nosotros tenemos en el interior de nuestro país, ¿no? Y si no lo hacemos, entonces no nos sirve de nada verlo. Es simplemente una visión exotista. Yo fíjate, amigo, que te quiero contar que cuando esta película se estrenó, yo ya vivía aquí en Portugal y yo la fui a ver, obviamente. Y la fui a ver además un 11 de noviembre, ¿no? En la fecha de la independencia de Angola. Éramos tres personas en el cine. Literalmente éramos tres personas en el cine. Porque yo entiendo la parte en donde para el portugués promedio, el portugués de la calle, existe una memoria del conflicto en donde sus muertos y sus dolores pesan más que el proceso general de la guerra, ¿no? El haber perdido al primo, el haber perdido al hermano, para muchas y muchos, el haber perdido su forma de vida como retornados, les llaman ellos, como gente que vivía en Angola, blanca, portuguesa, que nunca dejó de identificarse como portuguesa, aun cuando fuera tercera generación viviendo allá, y que tuvieron que regresar a Portugal sin traer las cosas que habían obtenido allá. Entonces, esos dolores son dolores de la vida cotidiana, tienen más peso que el proceso de decolonización y colonizaje que había. Yo eso lo entiendo, pero me parece que la falta de reflexión no lleva sino a la romantización de ciertos procesos que son terribles y con ello a la repetición. Entonces, lo que yo pensaba era, bueno, en Portugal hay tres personas, pero estoy seguro que en México tres personas habría sido mucho para ver la película, que nos parece algo tan lejano, nos parece algo tan ajeno, que la gente ni siquiera se interesa. Sí, es un tema, mira, lo comentamos antes justo de la entrevista, pues el arte en general, el cine concretamente, funciona como pues es un elemento disruptivo, es un elemento incluso de memoria, ¿no? También puede tener ese efecto, pero bueno, pues no todo el cine, o sea, es que el problema es ese, ¿no? O sea, que vivimos una comercialización. Por ejemplo, entrar en contacto con esta película es complicado, es difícil, ¿no? No es de fácil acceso. Ya entiendo por qué, por lo que explicas, ¿no? Pero es una película que debe verse, está muy bien construida en el guión, en la trama, pero visualmente este hiperrealismo, ¿no? Esta rotoscopía que intentaron hacer, capture motion que también vemos, o sea, es un cine que hay que verse por el trasfondo social y también por el contenido audiovisual. Pero como tú bien dices, a veces ponemos la importancia en otros temas cuando a lo mejor el cine podría ser un elemento importante para la transformación, para el cambio, para el tomar conciencia. Y ahí es donde tú, no sé, terminas viendo una película como Avatar y terminas sacando conclusiones de tipo de descolonización, ¿no? Porque aunque es ficción, pues de todas maneras uno tiene esa capacidad de conectar cosas, ¿no? Y así, ¿no? Bueno, además porque conectas cosas y decir, y como dices, lo pones también en contexto histórico, o sea, ahí sumas todo eso que nos has compartido, querido Sergio.
claro, amigo. Yo en verdad recomiendo a las personas que vean esta película, es una película muy buena, que lean el libro tiene el mismo nombre, que se llama Un día más con vida, porque precisamente es algo que le responde un soldado a Kapuscinski, ¿no? Cuando le pregunta algo así como, oye, ¿cómo estás? Él dice, bueno, un día más con vida, ¿no? O sea, como, mañana no sé, pero por lo menos hoy estoy aquí. Sí, qué buena frase y que además pues muestra el compromiso que este periodista tenía Sí, con la verdad, ¿no? Que es lo que lo vuelve encomiable, que lo vuelve como un referente claro. para el periodismo contemporáneo también, que es el otro tema ahí tangencial, ¿no? De la documental. Sí, fíjate que una cosa que es muy curiosa es que cuando una vez yo platicaba con alguien acá y les dije que a mí me parecía sorprendente que el libro, la última edición que este libro tiene aquí en Portugal es de los 80s. Y yo les dije, oigan, pero o sea, a mí me sorprende, ¿no? Porque el libro habla de ustedes, porque además habla también del dolor del pueblo portugués a salir de allá, ¿sabes? Porque se entiende eso, se entiende, o sea, porque una cosa son los procesos de colonización que se hacen a través de las grandes estructuras de poder y otra cosa es el dolor de la vida cotidiana, ¿no? Sí, Pero en el libro también se llega a eso. Y básicamente lo que me dijeron es que Kapuscinski no es un buen periodista, porque Kapuscinski no es neutro. Y eso era, sí, era comunista. a mí eso siempre me parece muy curioso, ¿no? Como cuando alguien no está de acuerdo con lo que nosotros decimos, entonces no es neutro. No, la neutralidad siempre es una cuestión oposicional a nuestra propia postura, ¿no? Sí, El centro siempre está donde estoy yo, sí, ¿no? tienes Es razón. algo como muy curioso. Oye, pues muchísimas gracias. Estuvo bien interesante la entrevista. Te agradezco mucho. Espero tenerte de nueva cuenta en este programa. Te deseamos éxito en tus estudios en Portugal y te saludaremos cuando estés en México. Gracias, Sergio. Al Cuídate mucho. contrario, muchas gracias. Cuídate mucho. Democratiza lo que miras, dale inclusión a tu emoción. Nos vemos a la próxima. Gracias.